El cielo tiene previsto hacer en nuestra generación el mayor acto de misericordia que jamás realizó. La Santísima Virgen se apareció en Garabandal hace 6 décadas para comunicarnos que nuestra generación iba a entrar en el final de los tiempos y que Dios, en su infinita misericordia, no quiere que ningún ser humano se pierda y por lo tanto va a enviar un aviso y hará un milagro como nunca antes visto, para que evitemos el castigo que merecemos por nuestros pecados y por la destrucción del orden natural creado por Él. En este video hablaremos sobre cómo será el aviso, el milagro y el castigo condicional que la Santísima Virgen vino a advertir en Garabandal en la década de 1960. En las apariciones de San Sebastián de Garabandal en la década de 1960, Nuestra Señora deja 2 mensajes a la humanidad y 3 grandes profecías, además de otras que fueron dándose en el transcurso de los años ahí mismo. Por favor, mira los videos de nuestra lista de reproducción de Garabandal, donde se explican los detalles. Estas profecías son el centro de la purificación que vendrá sobre el mundo en el final de los tiempos que ya estamos transitando. Y que una de las videntes que hoy supera los 70 años deberá comunicar al mundo con 8 días de anticipación la fecha. Y escuchen bien esto, es el mayor plan de misericordia que tiene previsto Dios para la humanidad y que se dará solamente a nuestra generación y cambiará el mundo. Nuestra Señora habla de un aviso, un milagro y un castigo condicional a la respuesta que demos al aviso y al milagro. El primer evento es el aviso para que el mundo se enmiende. Desde hace siglos, diversos santos y místicos católicos han hablado de este suceso, donde cada uno verá su alma como Dios la ve, conoceremos que Él existe y que ha estado presente en cada una de nuestras faltas. Será como un juicio particular en miniatura, como el que las personas tienen cuando mueren. Una iluminación de conciencia que vendrá de improviso a cada persona del mundo, sea cual fuere su raza y religión. Por unos minutos el mundo quedará paralizado y ninguna máquina funcionará. Y cada persona verá en su conciencia los pecados que cometió y sus consecuencias. La vidente Conchita González ha dicho que para los buenos tendrá la función de acercarlos más a Dios y para los malos anunciarles que son los últimos avisos. El aviso tendrá también una parte externa, que será como un ruido de un choque de meteoros acompañado por una gran luminosidad y una sensación de fuego, pero que no quemará. Todas las personas lo vivirán, estén donde estén, pero nadie morirá por causa del aviso, aunque algunos puedan morir por el susto de comprobar la existencia de Dios y cómo Él ve los pecados. Sucederá en medio de una tribulación para la Iglesia, y tendrá un preaviso que coincidirá con un sínodo de la Iglesia. El segundo evento es el milagro, que sucederá dentro del año calendario posterior al aviso, y tendrá la función de mostrar que lo que sucedió en el aviso no fue fruto de la imaginación, sino producido por Dios. Y es la última gran ayuda antes de la purificación universal, ya que si el mundo no cambia, Dios permitirá un castigo. Será el milagro mayor que Jesús haya hecho para el mundo, no quedará duda que viene de Dios y que es para bien de la humanidad. Podrá ser visto, fotografiado, filmado, pero no tocado, y podrá verse desde las montañas de los alrededores, y quedará una señal permanente en los pinos de Garabandal como signo visible del amor de Dios. La Virgen ha dicho que coincidirá con un momento importante, feliz y singular para la Iglesia y toda la cristiandad. Pero sin embargo, en el momento del milagro, mucha gente ya habrá dejado de creer en las apariciones de Garabandal, por lo que será de una gran alegría. La vidente Conchita González sabe la fecha exacta y lo tendrá que comunicar al mundo con 8 días de anticipación. Pero ya se lo comunicó al Papa Pablo VI
al confesor de él y al cardenal Ottaviani en ese momento del Santo Oficio, por lo que debemos considerar que la fecha ya es posible que sea conocida por las autoridades vaticanas actuales. Conchita ha dado algunas pistas del momento en que sucederá el milagro, aunque no el año. Ella dice que durará entre 10 minutos y un cuarto de hora. Tendrá lugar un jueves a las 8:30 de la tarde, entre los días 6 y 16 de uno de estos 3 meses, marzo, abril o mayo. Ese día no será fiesta de la Virgen y coincidirá con la fiesta de un santo mártir relacionado con la Eucaristía. Y además dice que no será necesario que los videntes estén presentes en el momento de la realización de este milagro. Los enfermos que asistan se sanarán y los incrédulos creerán. El Papa verá el milagro esté donde esté. Y el obispo de Santander recibirá una prueba personal para que dé permiso oficial a los sacerdotes de subir al pueblo en esas fechas. Y además ha hecho profecías concretas de lo que sucederá con el cuerpo del padre Luis María Andreu, Joel Lomangino y el Padre Pío, que trataremos en otro video. Al respecto se han hecho muchas especulaciones. Una es que el momento feliz para la Iglesia que menciona Conchita podría ser la reunificación de la Iglesia Católica con la Ortodoxa. Sobre que el Papa lo verá esté donde esté, se ha especulado que quizás no esté residiendo en Roma, porque ya hemos dicho que el aviso transcurrirá dentro de una grave crisis en la Iglesia, y tal vez esté relacionado con un cisma. Otra especulación es que la señal que quedará en los pinos también estará en los lugares del mundo de apariciones verdaderas de la Santísima Virgen. Y otra especulación está relacionada con los secretos dados por la Santísima Virgen a los videntes de Medjugorje. Se entiende que el aviso se corresponde al segundo secreto de Medjugorje y el milagro se corresponde al tercer secreto, mientras que el castigo estaría relacionado con los eventos que sucederán a partir del cuarto secreto. Y por esta razón los videntes de Medjugorje ponen énfasis en la condicionalidad, al punto que la Santísima Virgen, por ejemplo, les ha comunicado que el séptimo secreto, que era un castigo, ha sido mitigado por la oración y el ayuno de las personas. Después del milagro, si el mundo no se convierte, Dios enviará un gran castigo sobre la humanidad endurecida e incrédula, preservando un pequeño resto. De modo que el castigo es condicional, tanto en su concreción como en su gravedad. El castigo ha sido profetizado por muchas apariciones, entre ellas en La Salet, en Fátima, que es la antecesora de Garabandal, y en Akita, que es su continuadora. El 18 de junio de 1962, aniversario de la primera aparición, San Miguel Arcángel le mostró a las niñas de Garabandal un castigo de fuego que descendería del cielo si el mundo no se aparta del mal. Las imágenes que le mostró fueron durante toda la noche y los habitantes de Garabandal sentían los gritos de horror de las niñas. Y fue tal la impresión que al día siguiente todos los habitantes fueron a misa y confesaron. Conchita ha escrito en su diario lo siguiente sobre el castigo. En caso de que suceda, yo sé en qué va a consistir, porque he visto el castigo. Puedo asegurar que si viene, es peor que si estuviéramos envueltos en fuego, peor que si tuviéramos lumbre por arriba y lumbre por abajo. Y Nuestra Señora le habló a Conchita que para evitar el castigo que los habitantes del mundo se merecen por sus pecados, es que Dios en su misericordia enviará el aviso y luego el milagro para buscar la conversión de los pecadores. Naturalmente, cada persona tiene la opción de convertirse y enmendar su vida o no, porque tiene libre albedrío. Y es por eso que el ángel mostró con detalle a las niñas las consecuencias de que el mundo siga en el pecado. Es por eso que hemos dicho que el aviso, el milagro y el castigo es el mayor acto de misericordia de Dios realizado en cualquier época. Bueno, hasta aquí lo que ha trascendido sobre el aviso, el milagro y el castigo profetizados en Garabandal. Y me gustaría preguntarte si tú crees que luego del aviso y el milagro, si llegan a suceder, habrá una conversión masiva de la humanidad o no. En Foro de la Virgen María hemos publicado varios videos y artículos sobre el aviso y las apariciones de Garabandal. En una entrevista realizada por el padre Tomislav Blasik
A la vidente Mirjana, el 10 de enero del año de 1983, le dijo lo siguiente: la Virgen me mostró mediante una visión algo muy importante y que puede afectar el alma en profundidad, pero también responde preguntas de nuestro tiempo. Nuestra madre me mostró lo siguiente: hace mucho tiempo hubo una conversación entre Dios y el diablo. Y el diablo argumentó que la gente cree en Dios solo cuando las cosas van bien, pero que tan pronto como la situación empeora, dejan de creer en Él. Y como consecuencia de todo esto, estas personas comienzan a renegar de Dios y a blasfemar. Y el diablo prosiguió diciéndole a Dios: si realmente confías en ellos, déjalos solos y verás cómo te olvidan. Entonces Dios quiso concederle al diablo permiso para dominar el mundo durante un siglo, y la elección del maligno recayó en el siglo XX. Es precisamente por las cosas que sucedieron en el siglo XX es que pagamos las consecuencias en este siglo. Podemos ver con nuestros propios ojos cómo, debido a esta situación, los hombres rara vez deciden colaborar entre sí. La gente se ha dejado engañar y nadie puede vivir en paz con su prójimo. En la entrevista, el sacerdote le preguntó: y después de esa conversación que tuvo Satanás con Dios, ¿qué es lo que hizo primero el diablo? Cuéntanos. La Virgen me mostró que el primer plan de Satanás fue atacar los matrimonios, las familias de todo el mundo, destruirla con engaños y infidelidades. Él es el maestro del engaño. Mirjana prosiguió: esto me hace recordar un hecho que tuve el 14 de febrero de 1982. Vi a Satanás disfrazado de la Virgen. Esto sucedió mientras esperaba a Nuestra Señora. Satanás vino, tenía una capa y todo lo demás como la Virgen, pero adentro era el rostro del maligno. Cuando Satanás vino, sentí que me traspasaron. Él destruye todo con sus pasos. Vino a mí y me dijo: Mirjana, sabes, ella te engañó, no vendrá. Tienes que venir conmigo. Te haré feliz en el amor, en la escuela y en el trabajo. Mira lo que te hace sufrir. Y yo le contesté: no quiero. Y casi me desmayo. Luego llegó la Virgen y dijo: disculpa mi retraso, pero en realidad sé que necesitabas ver esto. Tan pronto como llegó nuestra madre, sentí que había resucitado con una fuerza. Este peculiar episodio fue mencionado en el informe del 2 de diciembre del año de 1983 y enviado a Roma por la parroquia de Medjugorje y firmado por el padre Tomislav Blasic. Mirjana nuevamente constató en el documento que tuvo en 1982 una aparición que en nuestra opinión arroja rayos de luz sobre la historia de la Iglesia. Cuentan en esa aparición en la que Satanás se presentó con la apariencia de la Virgen. Satanás le pidió a Mirjana que renunciara a la Virgen y que lo siguiera, porque eso la haría feliz, en el amor, en la vida y en todo lo que haga. Mientras que si se queda con la Virgen tendría que sufrir. Mirjana lo empujó lejos e inmediatamente apareció la Virgen y Satanás desapareció. La Virgen básicamente le dijo lo siguiente: perdón por esto, pero debes saber que Satanás existe. Un día apareció en el trono de Dios y pidió permiso para tentar a la Iglesia por un cierto periodo. Dios le permitió probarla durante un siglo. Este siglo está ahora bajo el poder del demonio, pero cuando se consigan los secretos que te he confiado, su poder será destruido. Ya ahora comienza a perder su poder y se ha vuelto agresivo. Destruye los matrimonios, plantea discordias entre sacerdotes, crea obsesiones, asesinatos. Debes decirle a mis hijos que se protejan con la oración y el ayuno, sobre todo con la oración comunitaria, porque ella trae símbolo de bendición. Reanuden el uso del agua bendita. Bendigan sus hogares.
sus sitios de trabajo y todo lo que hagan, y pongan todo en manos de Dios, porque con eso será el triunfo de mi corazón. Los hechos narrados corresponden a la entrevista que le hizo el padre Tomislav Vlasík a la vidente Mirjana y que fueron incluidos en el informe presentado a Roma el 2 de diciembre del año de 1982. Y fue el mismo sacerdote Tomislav Vlasík que llevó el informe al Papa Juan Pablo II, como consta en esta fotografía del año de 1982. Extracto del audiolibro titulado El Rin desemboca en el Tíber. El autor de este libro fue una persona, un sacerdote, que estuvo reportando todos los sucesos del Vaticano II. Para sorpresa de muchos, cuando se llegó a tocar el esquema de la Santísima Virgen María, este fue un esquema que produjo mucha discusión, puesto que querían hacer que ella tuviera un apartado especial, pero muchos de los padres conciliares se opusieron rotundamente a esto por cuestiones del ecumenismo. Y entre los que se opusieron, para sorpresa de todos, se encontraban el teólogo Rahner y Ratzinger. La constitución dogmática sobre la Virgen al final fue incluida en el esquema sobre la Iglesia para restar importancia al papel de mediadora de la Santísima Virgen María. La desconocida historia del Concilio Vaticano II, contada por uno de sus protagonistas. El Rin desemboca en el Tíber, de Ralph Wilhelm. El Rin desemboca en el Tíber. Un sacerdote verbita narra, como encargado de prensa del concilio, los hechos que demuestran el golpe de estado de los modernistas y la anomalía del concilio que pretendió la legalidad de la herejía modernista. Imprescindible para conocer la historia y entender lo que nos está pasando. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. A continuación, en Radio Cristiandad. 24 horas para que Cristo reine. Bienvenidos, amigos de la tradición católica, a este nuevo encuentro con El Rin desemboca en el Tíber, un original del padre Ralph Wilhelm. A lo largo de las etapas preparatorias del concilio, el esquema sobre la bienaventurada Virgen María fue abordado unas veces de forma independiente y otras como capítulo de otro esquema. En enero de 1963, tras la clausura de la primera sesión, la Comisión de Coordinación dictaminó en su primera reunión que el esquema sobre la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, sería tratado separadamente del esquema sobre la Iglesia. En conformidad con esta decisión, el esquema era reimpreso y distribuido a los padres conciliares junto con otros 11 antes de la segunda sesión. La única diferencia se encontraba en la redacción del título. Originariamente decía: sobre la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre de los hombres, y ahora
decía sobre la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Una nota adicional en la cubierta especificaba que solo se cambiará el texto cuando los padres conciliares hagan sus sugerencias. Cuando los padres conciliares alemanes y austríacos recibieron sus copias del esquema, pidieron al padre Karl Rahner que preparase comentarios sobre él para llevarlos a la inmediata conferencia de Fulda. Según el padre Rahner, cuyos comentarios escritos fueron distribuidos a todos los participantes en la conferencia, el esquema tal como estaba redactado era una fuente de gran preocupación para él mismo y para los padres Grillmayer, Semmelroth y Ratzinger, quienes también lo habían examinado desde un punto de vista teológico. Sostuvo que si el texto se aceptaba en su forma actual, produciría un daño inimaginable desde una óptica ecuménica, tanto en relación a los orientales como a los protestantes. Nunca se insistiría demasiado, dijo, en que todos los éxitos conseguidos en el campo del ecumenismo, gracias al concilio y en conexión con el concilio, resultarán baldíos si el esquema se mantiene así. Seguía diciendo el padre Rahner, sería demasiado esperar que el esquema sobre la Santísima Virgen fuese rechazado tan fácilmente como lo fue el esquema sobre las fuentes de la revelación. Por tanto, debería urgirse con toda la insistencia posible a que el esquema de la Santísima Virgen se convirtiese en un capítulo o en un epílogo del esquema sobre la Iglesia. Dijo, sería la forma más fácil de suprimir del esquema afirmaciones que teológicamente no están bastante desarrolladas y que solo podrían causar un daño incalculable desde un punto de vista ecuménico. Se evitaría también una áspera discusión. El padre Rahner continuaba sosteniendo que el esquema empleaba tácticas que objetivamente no son honestas, pues declara que no existe la intención de definir nuevos dogmas y al mismo tiempo presenta ciertas enseñanzas como si ya perteneciesen a la doctrina de la Iglesia, aunque todavía no son dogmas y desde un punto de partida teológico moderno no pueden convertirse en dogmas. Lo que él atacaba especialmente eran las enseñanzas del esquema sobre la mediación de la Santísima Virgen María y el título de mediadora de todas las gracias que se le otorgaba a la Santísima Virgen. Esta enseñanza no se proponía como dogma de fe, sino más bien como una doctrina comúnmente creída por los católicos. Aunque dicha doctrina se apoyaba en numerosos pronunciamientos del magisterio ordinario de la Iglesia, especialmente recientes encíclicas papales, esta doctrina debe examinarse, decía Rahner, de nuevo cuidadosamente, pues el esquema influirá notablemente sobre la mariología y la devoción de los fieles a María. Si a pesar de todo se usaba la palabra mediación, debía entonces ser definida con mayor claridad. El padre Rahner se esforzó en confeccionar una lista para los padres conciliares alemanes y austríacos con todo aquello que a su modo debía cambiarse u omitirse en el esquema. La sustancia del esquema, dijo, podía afirmarse sin agitar estas dificultades y peligros, y sugirió a modo de conclusión que los obispos de Austria, Alemania y Suiza debían sentirse obligados a declarar abiertamente que no podían aceptar el esquema en su forma actual. La conferencia de Fulda aceptó sus sugerencias con una excepción fundamental. Él se había opuesto a dejar el título de mediadora en el texto, pero las propuestas finalmente enviadas al Secretariado General del Concilio decían así: la gran mayoría de los padres conciliares de Austria, Alemania, Suiza y Escandinavia no se opone absolutamente a conservar las palabras mediadora y mediación en el esquema. Sin embargo, parece deseable no expresar la mención de mediadora de todas las gracias. Estas expresiones, explicaban aquellos padres conciliares, suscitarían el problema de cómo la Virgen podía ser la mediadora de las gracias sacramentales que proceden de la naturaleza de los sacramentos mismos, una cuestión que podría muy bien evitarse. Añadían, sin embargo, que la comisión teológica debía sopesar las razones aducidas por la minoría
para excluir totalmente del esquema los términos mediadora y mediación. La propuesta, sometida oficialmente por la Conferencia de Fulda al Secretariado General del Concilio, citaba también como fundamentación escritos protestantes. Mencionaba al obispo Dibelius de la Iglesia Evangélica Alemana, quien en 1962 había dicho que la doctrina de la Iglesia Católica sobre María era uno de los principales impedimentos para la unidad. Se citaba a otras autoridades protestantes alemanas como Hampe o Kühnet, quienes habían recordado a los padres conciliares de Roma que levantarían un nuevo muro de división aprobando el esquema sobre María. Por tanto, concluían estos escritores, el concilio debía o bien guardar silencio sobre la materia o bien reprender a los culpables de los excesos. Se citaba a autores protestantes más moderados también, como el profesor Meinhold, que habían manifestado su esperanza de que si finalmente el concilio se ocupaba de la Santísima Virgen María, lo hiciera en el esquema sobre la Iglesia, pues entonces podría tener lugar un nuevo enfoque sobre la doctrina de la Santísima Virgen. La Congregación 37, convocada el 30 de septiembre y primera reunión de la segunda sesión, tenía ante sí el esquema revisado sobre la Iglesia. Como primer orador, el cardenal Frings de Colonia afirmó que sería muy apropiado incluir en el esquema sobre la Iglesia todo lo relativo a la Santísima Virgen María. Entre otras consideraciones, ello contribuiría mucho a impulsar el diálogo con los cristianos separados. El cardenal señaló que su afirmación estaba respaldada por 65 padres conciliares alemanes y escandinavos. Al día siguiente, el cardenal Silva Enríquez, de Santiago de Chile, fue el primer orador. En nombre de 44 obispos hispanoamericanos, dijo que la devoción a la Virgen María en aquellos países iba a veces más allá de los límites de la devoción cristiana. Si se adoptaba una constitución dogmática separada sobre la Virgen María, sería difícil para los fieles relacionar la doctrina contenida en ella con la doctrina de la salvación cristiana en su conjunto. Por tanto, manifestaba su apoyo a la propuesta del cardenal Frings de que la doctrina católica sobre la Santísima Virgen se incluyese dentro del esquema sobre la Iglesia. Esa misma mañana, el arzobispo Gabriel Garrone de Toulouse, en nombre de muchos obispos franceses, también apoyaba la idea del cardenal Frings. Afirmó que la imagen teológica de la Iglesia se completaría insertando todas las enseñanzas sobre la Santísima Virgen en la doctrina global sobre la Iglesia. Ello supondría además un antídoto contra los excesos devocionales, puesto que la Virgen no aparecería como ajena al plan providencial de salvación, sino más bien como parte de él. 2 días después, el cardenal Benjamín de Arriba y Castro de Tarragona tomó la palabra en nombre de 60 obispos, la mayoría españoles. Arguyó que, contrariamente a lo que se había sugerido en reuniones anteriores, sería preferible adoptar un esquema separado sobre la Santísima Virgen, dada la importancia de la Madre de Dios en la economía de la redención. Sin embargo, si se decidía incluir dicho texto en el esquema sobre la Iglesia, debería dedicársele un capítulo entero, preferiblemente el segundo. El 4 de octubre, la jerarquía de Inglaterra y Gales hizo circular una carta presentando un borrador de capítulo o epílogo sobre la Santísima Virgen María para incluirlo en la Constitución sobre la Iglesia. Este borrador había sido preparado para sustituir el esquema existente por Don Christopher Butler, abad de Downside y superior general de los benedictinos ingleses. Se basaba en el principio de que el concilio, especialmente con vistas a la orientación ecuménica que le había señalado el Santo Padre, en la medida de lo posible debía fundamentar la moderna comprensión católica de Nuestra Señora
incluyendo los dogmas definidos en 1854 y 1950 sobre las Sagradas Escrituras y las pruebas tradicionales previas a la ruptura este-oeste. Según el nuevo reglamento, si 50 padres conciliares respaldaban este esquema alternativo, podía ser presentado a los cardenales moderadores, que entonces se verían obligados a remitirlo a la Comisión de Coordinación para considerarlo y tomar una decisión. Es decir, vamos a ubicarnos en el lugar. Estaban absolutamente convencidos de que la Virgen es un obstáculo. Había que sacarla del medio. Había que relegarla a ser madre de la Iglesia y no de todos los hombres. Había que no darle ningún tipo de prerrogativa y mucho menos llamarle mediadora de todas las gracias. El principal opositor era el grupo formado por el padre Rahner y el padre Ratzinger. Estaba todo armado para dar este golpe mortal a la verdadera devoción católica por la Santísima Virgen María. Había que juntar 50 padres conciliares para respaldar este esquema alternativo que se presentaba, pero una vez juntados los 50 padres conciliares, debía ser elevado esto a los cardenales moderadores, de los cuales ya vimos, el 75% eran de la Alianza Europea, del Rin. El 75%. Y luego, si era aprobado por esa remotísima casualidad, debía ser llevado a la Comisión de Coordinación para considerarlo y tomar una decisión. ¿Y quién estaba allí? El Rin. Y así nos fue. Hasta nuestro próximo encuentro. Hemos quedado sorprendidos en nuestro último capítulo, ¿a qué negarlo?, por la inclusión de nombres tan conocidos como los de Rahner, Ratzinger, Suenens, Congar, en esta indudable revolución dentro de la estructura visible de la Iglesia, en el marco de un concilio absolutamente anómalo que rechazó de plano la infalibilidad para dedicarse a ser, según sus mismas palabras, o al menos de los padres que la fundaron, el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI, netamente pastoral. Nos encontramos ya en la segunda sesión, en el esquema sobre la Iglesia. Hemos visto también cómo dentro de la misma estructura del concilio todo fue cambiándose en su aspecto legal, a modo de que la invasión del Rin, la llamada Alianza Europea, tuviera total control y dominio sobre lo que allí acontecía. Hemos visto cómo, según el nuevo reglamento, si 50 padres conciliares respaldaban un esquema alternativo, podía ser presentado a los cardenales moderadores, que eran también de la Alianza, que entonces se verían obligados a remitirlo a la Comisión de Coordinación de la Alianza para considerarlo y tomar una decisión. Los servitas, la Orden de los Siervos de María, divulgaron por ese entonces un folleto fechado 4 de octubre, en el que sugerían, entre otras cosas, que si se conservaba en el esquema la referencia a los títulos de María, entonces debería atribuírsele más de uno. Además del título de mediatrix, mediadora, empleado en el esquema, debía asignársele el de corredentora. Otro folleto con idéntica fecha, difundido por el padre Carolus Balic, peritus de la Comisión Teológica, aducía multitud de razones para conservar el esquema sobre la Santísima Virgen María como un documento aparte. Citaba a numerosos padres conciliares, incluido el cardenal Spellman, quien en una intervención escrita había preguntado si el esquema podía pasar en silencio títulos como corredentora, reparadora y otros que ya habían sido utilizados por los sumos pontífices
simplemente porque a los protestantes les resultaría difícil comprenderlos. El cardenal se oponía a esta suerte de razonamiento porque la tarea de un concilio ecuménico, decía, es instruir a los miembros de la Iglesia más que a los de afuera. El 17 de octubre, el ya conocido cardenal chileno Silva Enríquez presentaba oficialmente su propio esquema alternativo sobre la Santísima Virgen María. Era consciente de que la jerarquía de Inglaterra y Gales también había propuesto un texto en que él solamente intentaba ayudar a la consecución del texto definitivo, según decía. 4 días más tarde, distribuía otro borrador explicando que había sido redactado por los obispos chilenos, combinando su propio esquema con el de Dom Butler y con el del canónigo René Laurentin, francés, uno de los Periti. El 24 de octubre, los cardenales moderadores anunciaron que tantos padres conciliares habían pedido la inclusión del esquema sobre la Santísima Virgen María en el esquema sobre la Iglesia, que aquella mañana se mantendría un debate sobre los motivos a favor y en contra. El cardenal Rufino Santos, de Manila, en Filipinas, habló primero. Aportó razones por las cuales los dos esquemas debían tratarse separadamente. Dijo: ruego humildemente a los cardenales moderadores que no permitan que se vote esta cuestión inmediatamente, sino que se disponga un intervalo de tiempo adecuado para que los padres conciliares puedan sopesar el asunto y someterlo a una prudente consideración. A continuación, el cardenal Koenig de Viena, miembro de la Comisión Teológica como el cardenal Santos, insistía en las ventajas de unir los dos esquemas. Al día siguiente circulaba una carta firmada por 5 padres de rito oriental, señalado que entre los orientales unidos a la sede apostólica, así como en los separados de ella, la Santísima Virgen María es enormemente venerada, y apremiando a los padres conciliares a votar a favor de un esquema independiente sobre Nuestra Señora. El 27 de octubre, el obispo servita Giocondo Grotti, de Acre Apurus, en Brasil, difundió una refutación de todos los argumentos partidarios de fundir los dos esquemas. El argumento de no dedicar un esquema especial a María porque ella es miembro de la Iglesia, el obispo respondía que no era igual a los demás miembros. Dada su singular misión y sus singulares privilegios, debe recibir un tratamiento singular. Al argumento de que un esquema aparte sobre María se interpretaría como una nueva definición sobre María, el obispo contestaba que los padres conciliares tenían ya muchos esquemas ante sí, y nadie había arguido que esos esquemas definiesen algo nuevo. Otra objeción, recordó, era que se otorgaría más honor a María que a Cristo, pero del texto del esquema se desprendía claramente que María no estaba ni por encima de Cristo, ni mucho menos contra él. Añadió que los abusos en la devoción a María no eran un argumento contra un esquema separado, sino más bien en favor suyo, pues en un esquema aparte la verdad podría presentarse con mucha mayor claridad. Entonces preguntó el obispo Grotti: ¿consiste el ecumenismo en confesar la verdad o en ocultarla? ¿Debe el concilio explicar la doctrina católica o la doctrina de nuestros hermanos separados? La ocultación de la verdad nos perjudica tanto a nosotros como a quienes están separados de nosotros. Nos perjudica a nosotros porque aparecemos como hipócritas. Perjudica a quienes están separados de nosotros porque les hace aparecer como débiles y capaces de sentirse ofendidos por la verdad. El obispo Grotti concluyó su refutación con este ruego: separemos los esquemas, profesemos nuestra fe abiertamente, seamos maestros de quienes están en la Iglesia, instruyéndolos con claridad y no ocultando lo que es verdad. En estos tiempos de fuertes ataques de maligno, hay una sola cosa importante: rezar el rosario. ¿Y por qué es tan importante? Porque te da a ti
a tu familia y a la humanidad una capa de protección contra los ángeles caídos. No hay arma más importante entregada por el cielo a sus hijos que el rosario. Te voy a contar por qué. En este video hablaremos sobre el efecto que tiene rezar el rosario contra el maligno, cómo puedes hacer para extender la mayor capa de seguridad al rezarlo y qué cosas debes tener en cuenta cuando lo rezas. El Santo Rosario es quizás la oración más importante que el cielo nos ha dado. Mira nuestra lista de reproducción sobre el rosario y verás los grandes efectos que tiene esta oración. Donde hay impurezas, el rosario las purga. Donde hay malos recuerdos, se curan. Donde hay heridas, el doctor Jesús y la enfermera María atienden nuestras necesidades. Una vidente además recibió en sus visiones que cuando rezas Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, la Santísima Madre viene inmediatamente a tu lado para orar contigo. Y ella no viene sola, ella trae a sus ángeles. Y no solo a uno o dos, ya que ella es la reina de los ángeles, así que los coros de los ángeles la acompañan. Y ella y Jesús están unidos en el corazón, y no pueden separarse, así que ella trae a Jesús. Y Jesús no puede ser separado de la Trinidad, así que Él trae al Padre y al Espíritu Santo con Él. Cada vez que recitas el Ave María, estás recibiendo protección de la Santísima Virgen y gracias de su Hijo intercedidas por ella. Por eso cualquiera que vaya a María y rece el rosario con devoción no puede ser tocado por Satanás. Esto equivale a decir que reduce las insidias del maligno para producirte enfermedades y conflictos y además reduce el mal en el mundo. Es una oración asociada con la batalla contra las fuerzas del mal. Por eso el Padre Pío, santos y papas lo han llamado un arma gloriosa contra Satanás. Y podemos ver cuánto teme el diablo a los que lo rezan, porque no hay momento del día en que nos tiente más que cuando hacemos el rosario. Trata de evitar que recemos. Cuando el diablo quiere hacer que alguien pierda su alma, comienza inspirando en él un profundo desagrado por esta oración. Si el diablo logra que digas mal el rosario a toda velocidad, sin pensar ni sentir lo que estás recitando y con la mente en otro lado, distraído, entonces es una señal clara que el maligno está encima tuyo. Si logras concentrarte, el maligno no podrá contigo, porque el poder del rosario es tal que Pío IX dijo: denme un ejército que diga el rosario y yo conquistaré el mundo. Satanás odia el rosario, odia a María, odia el Evangelio. Él odia a Dios, odia a Cristo el Señor. Te odia a ti como a todos los seres humanos, pero tiene miedo de ti cuando comienzas a rezar el rosario. Porque los misterios del Evangelio dan vida a la victoria de Cristo sobre él. Y al rezar el rosario podemos aplicar esas victorias contra la obra de Satanás en el mundo en el día de hoy. ¿Sabías que cuando María le dio el rosario a Santo Domingo en 1208, ella le dijo que era un arma contra la fuerza de la oscuridad? Y a partir de ahí, los dominicos y casi todas las demás comunidades religiosas comenzaron a usar el rosario como parte de su hábito religioso. E incluso hoy, casi todas las comunidades religiosas que tienen el rosario como parte de su hábito, lo usan en su lado izquierdo para indicar que es una espada lista para ser desenvainada para la batalla espiritual. El rosario es un escudo contra el mal y una poderosa arma contra el maligno. Y además establece una cadena espiritual de millones de católicos unidos en oración, vinculando su voluntad con la de la Santísima Virgen contra el veneno del maligno. San Bernardo dice que el rosario hace temblar al infierno y pone en fuga a los demonios. El exorcista Gabriele Amort decía que un colega suyo le escuchó decir al diablo en un exorcismo que cada Ave María es como un golpe en su cabeza, y que si los cristianos supieran el poder del rosario, sería su fin. En el exorcismo de Anneliese Michel, se le obligó al demonio a contestar a qué le tenía más miedo. Y él contestó diciendo que a lo que le tiene más miedo es al rosario, porque es una poderosa arma contra Satanás y todos los demonios.
En otros exorcismos los demonios han dicho que el rosario los quema, los aplasta. Y es común que los exorcistas saquen gritos de dolor y de terror de los posesos cuando le ponen el rosario sobre su cuerpo. Llévatelo, sácalo, ¿no ves que me está aplastando?, dicen. Sor Lucía de Fátima decía: hay que dar más espacio al rosario. Con el rosario se pueden superar todos los obstáculos que Satanás quiere crear en la Iglesia Católica. En las apariciones de la Virgen María en Akita, Nuestra Señora dijo: Jesús y yo queremos salvar el mundo, pero es necesario que los cristianos recen mucho, sobre todo rezar el rosario y la coronilla de la Divina Misericordia. En cada iglesia se debe rezar el rosario junto con el cura después de la misa. Con la recitación del rosario, Satanás será derrotado. Recita el rosario todos los días para la conversión de los pecadores, decía. A la vidente Patricia Talbot le ha dicho la Santísima Virgen: el rosario es la oración del cielo. Yo misma he venido a pedirla. Con ella se llega a descubrir las trampas de mi oponente, se descubre muchos de sus engaños, defiende de muchos peligros, los libra del mal y te acerca más y más a mí, para que yo pueda ser tu guía y tu protección. Nuestra Señora le dijo también a don Stefano Gobi: tómalo en tus manos, agarra el rosario, que es el arma que va a ganar el mundo a la oscuridad. Y en Medjugorje, la Reina de la Paz siempre anima a rezar los misterios del rosario diciendo: los invito a todos a rezar el rosario. Con el rosario conquistarán todos los males que Satanás pretende infligir ahora a la Iglesia Católica. No hay ninguna aparición de la Santísima Virgen en los últimos 2 siglos en que no insista en rezar el rosario. Por algo es. Y la vida del beato Bartolo Longo, al que San Juan Pablo II llamó el apóstol del rosario cuando lo beatificó en 1980, quizás sea una de las pruebas más claras de cómo el rosario es un arma contra el mal. Bartolo Longo pertenecía a una familia donde el padre y la madre rezaban el rosario juntos diariamente. Pero cuando él entró a la universidad a estudiar abogacía, se alejó de la fe, por el clima liberal que imperaba en Italia en el entorno de los años 1850. Se vinculó al ocultismo y fue ordenado sacerdote satanista en un grupo pagano. Durante algunos años se dedicó a la nigromancia, a la adivinación y diversas depravaciones sexuales como forma de su culto satánico. Y eso lo condujo a la aversión hacia el catolicismo y a militar en la destrucción de los elementos de la fe. Pero poco a poco se halló en una espiral de depresión, confusión, paranoia, que lo hacía coquetear con el suicidio. Empezó a tener pesadillas diabólicas y una crisis emocional. Y un amigo de la infancia le sugirió que renunciara al culto diabólico y fuera a ver un sacerdote. El sacerdote le dijo: si busca la salvación, promueve el rosario. Esa es la promesa de María. Y fue tal el impacto que en 1871 se convirtió en terciario dominico y dedicó su vida a promover el rosario. Restauró una capilla en Pompeya que la refundó en honor a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, y la pintura que instaló allí se hizo tan famosa que hasta el día de hoy genera grandes devociones y peregrinaciones, además de cantidad de milagros. No hay otra arma tan poderosa que el cielo haya entregado a los seres humanos como el rosario, y es especialmente importante en esta época de confusión y de grandes ataques satánicos. Y para rezarlo, ten en cuenta estos consejos. Planifica el tiempo formando un hábito diario para rezar el rosario. Rézalo aun cuando no sientas ganas de orar. No lo reces a toda velocidad, sino meditando lo que estás diciendo. La diferencia pueden ser 10 minutos a lo sumo. Pide auxilio para las distracciones a tu ángel de la guarda. Reduce el ruido alrededor tuyo, pero puedes cantar luego de cada misterio. Utiliza imágenes sagradas y si puedes también usa velas e incienso. Reza por intenciones y pide una gracia en cada misterio. Rézalo en tu iglesia doméstica. Haz un lugar de oratorio familiar en tu hogar, porque la familia que reza unida permanece unida. Bueno, hasta aquí lo que quería decirte.
Y ahora me gustaría preguntarte si rezas el rosario, cómo lo haces y a qué dificultades te enfrentas para rezarlo.